Claro, estas emociones no. A ver, miren, entonces vamos a empezar, requiero de su atención. Bueno, entonces miren, el corazón, pues a grosísimos rasgos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el endocardio, que es la parte interna, la parte cavitaria del corazón, ¿no? Aquí está un poco superpuesto por los músculos papilares, ¿no? Pero las cavidades auriculares y ventriculares, si nosotros vemos al corazón, vamos a ver que hay una superficie transparente, ¿no? Que se ve rojo, es lisa, brillante y transparente. Así es el endocardio, o sea, la parte interna del corazón. Y vamos a saber también que, así como el endocardio es así, la emergencia de los grandes vasos es igual, lisa, brillante y transparente, cuando están sanos, ¿no? Pero ya voy a comenzar a decir que hay el fenómeno de arteriosclerosis, es decir, la parte interna principalmente de las arterias grandes o de las pequeñas también de las arteriolas son muy susceptibles de cambiar su estructura normal, lisa, brillante, transparente, revestida por endotelio. Bueno, revestida por endotelio van a seguir, pero comienzan a formarse unas protrusiones, unas lomitas, que es un fenómeno que todos los seres humanos comenzamos a presentar a partir de los 20 años. ¿Por qué? Porque comemos carne principalmente, somos carnívoros, ¿ya? Y los animales que lo son también presentan el mismo proceso, es el envejecimiento de nuestras arterias producido por el consumo de carne. Pero claro, los animales no fuman, ¿no? Y los animales generalmente no son, como digo, sedentarios. Mientras que en el ser humano, cuando se suman los tres factores que estoy indicando, es decir, comer mucha carne, fumar y no hacer ejercicio, no caminar, pues no cuidarse, por eso ustedes saben que hay los ejercicios, los cardiovasculares, ¿no es cierto? Son los ejercicios como caminar, ¿no? Esos son los que nos tienen un corazón y unas arterias sanas. Entonces puede cambiar que el revestimiento de nuestras cavidades o de nuestras arterias ya no sea liso, brillante y transparente, sino sea tortuoso y blanco, y que las arteriolas se comiencen a estenosar, las arterias, las arteriolas. Bueno, entonces la parte de adentro brillante es el endocardio. Todo el espesor del músculo, o sea, la carne y los músculos papilares incluidos, están revestidos, constituyen el miocardio, ¿no es cierto? El miocardio es todo el grosor, es el músculo. ¿Qué tipo de músculo es el músculo cardíaco? Porque conocemos dos tipos de músculo, el músculo liso y el músculo estriado. Entonces, el músculo cardíaco no es ni liso ni estriado, pero se parece más al estriado. Es decir, presenta estriaciones transversales que vamos a ver en la práctica. Esa va a ser la parte central de nuestra práctica de la próxima semana, identificar las estriaciones y reconocer que es músculo cardíaco portante. ¿Ya? Entonces, estas estriaciones se llaman discos intercalares. Una conjunción de varios discos intercalares forma el trazo escaleriforme. Y finalmente la cubierta externa del corazón, que se parece a la interna porque también es lisa, brillante, se llama epicardio. Por supuesto que el epicardio, el que está pegado microscópicamente al miocardio, es la parte visceral del pericardio, que es la bolsa donde está contenido el corazón. Entonces el pericardio tiene dos láminas, la visceral y la parietal, siendo que el epicardio es la visceral. Bueno, entonces aquí ya pasamos al grano. Ya, entonces miren, aquí tenemos la coloración de hematoxilina eosina. Entonces este es el endocardio. El endocardio está constituido por una sola hilera de células que se llaman endoteliales, ¿no es cierto? Entonces son unas células alargadas y que se encuentran en posición horizontal, o sea, diríamos acostadas, ¿no tienes mandil? O sea, acostadas, ¿ya? Lo que se encuentra abajo del endocardio se llama subendocardio. Y en el subendocardio yo puedo asumir que estas células, claro que el endocardio tiene un corium, no todo el epitelio tiene un corium, pero aquí podemos decir que estas hilachas o células
son parte del sistema cardionector o de Purkinje. ¿Ya? Miren, como vamos a ver hoy también los vasos sanguíneos, miren, este es un vaso sanguíneo. Parece que es una vena. ¿Por qué es una vena? Porque tiene una pared muy delgadita y porque es grande. Las arterias, porque tenemos el conjunto vascular. En general, por cada arteria tiene 2 venas, ¿ya? Cuando son grandes. Pero cuando son pequeñas, cada arteria puede tener unas 10 venas, o cada arteriola unas 10 vénulas. Eso. Entonces, esta me parece que es una vena, ya eso debemos reconocer de una. ¿Por qué? Porque tiene una cavidad, ¿no? Este sería el miocardio. El miocardio se compone de 2 partes. El músculo propiamente dicho se llama miocardio inespecífico, mientras que en el intersticio, o sea, entre las fibras, pasan las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje se llaman miocardio específico. Aquí tengo unos pequeños vasos sanguíneos. Miren aquí miren clarito, y en calidad de diapositiva. Cuando la coloración es verde, se llama tricrómico. Tricrómico de Masson, tricrómico. Es decir, el tricrómico sirve para... miren. El tricrómico es una coloración que sirve en general para identificar tejido conectivo. Eso es el uso del tricrómico. En este caso para docencia, para que vayan ustedes conociendo las coloraciones. Ya conocemos la básica, que es la hematoxilina eosina, que es esta, ¿no? Y ya conocemos el PAS, conocemos el Alcian Blue. Ahora vamos a introducir algunas coloraciones más. Comenzamos con el tricrómico. Como digo, es para docencia, solo para ver verde. Sirve para ver tejido conectivo, básicamente. Pinta también el músculo, o sea, pinta los tejidos mesenquimales, porque debemos de diferenciar de los tejidos epiteliales que son de origen ectodérmico. Entonces, miren, tricrómico, esto se llama célula endotelial, y si estoy en el corazón se llama endocardio. Esta sería la cavidad auricular o ventricular. Debajo del endotelio hay una zona subendotelial, obviamente, y aquí nos muestra un vaso sanguíneo. Yo digo, este vaso sanguíneo es una arteriola, porque vean cómo la paredcita es más gruesa. A diferencia de este, miren, de este que mostré primero, que tiene una pared muy delgada y miren, es más grande. Porque los vasos sanguíneos arteriales, bueno, además para decir que el vaso sanguíneo arterial lleva oxígeno, o sea, es un nutridor, mientras que la vena es un vaso que lleva desechos, o sea, lleva CO2, ¿no? Entonces, las venas en general son más dilatadas que las arterias. Eso en términos simples, yo podría decir que las venas son más grandes que las arterias, ¿ya? Y que hay varias venas por cada arteria, ¿ya? ¿Por qué se dilatan las venas? Porque tienen una pared menos resistente y menos constituida que las arterias. Las arterias laten y como laten mantienen su forma, mientras que las arterias se dilatan, lo que se llama ectasia. Las arterias son ectásicas, las venas, perdón, son ectásicas, entonces están más dilatadas, forman halagos. Estoy introduciendo. Endotelio, arteriola, el músculo cardíaco. Si estoy en esta parte que está tupida de carne, es músculo cardíaco inespecífico. Mientras que las fibras de Purkinje son el músculo cardíaco específico. Mira, aquí tengo endotelio y aquí también tengo endotelio, porque estos son los músculos papilares que son como individuales, pero no me debo confundir. O sea, este es un endotelio, o sea, un endocardio, este es el músculo, este no es el epicardio. Y vamos a ver qué dice. Endotelio, endocardio, capa subendotelial. Aquí se agrupan fibras de Purkinje, pero las fibras de Purkinje vienen desde el epicardio, vienen desde afuera a terminar en el endocardio. Músculo cardíaco inespecífico, músculo cardíaco específico, la parte intersticial o blanca. La fibra miocárdica, como toda célula, tiene núcleo y citoplasma. El núcleo, en la coloración de hematoxilina eosina, siempre se ve de morado o se ve de oscuro, y el citoplasma es toda la parte rosada, ¿no es cierto? La fibra muscular
siempre va en forma multidireccional. Entonces, dependiendo del corte, yo le puedo ver alargada si el corte es longitudinal, o le puedo ver redondeada o poligonal si el corte es transversal. Bueno, aquí tengo con tricrómico. Miren, este es el endocardio. Esta es la valva o válvula. Después en la mitral, la tricúspide, la aórtica. Aquí yo no puedo en histología diferenciar. Eso es una forma macroscópica, pero microscópicamente sí puedo decir que la valva o válvula está constituida del tejido conectivo, mientras que el corazón está constituido del tejido muscular cardíaco, sea específico en las fibras de Purkinje o inespecífico en el músculo propiamente dicho. Aquí, ¿qué es esto? Grasa, ¿no? Ya sabemos cómo es la grasa hay en todas partes. Entonces quiere decir que aquí ya estoy en el epicardio. Este es el epicardio, por tanto aquí hay también una hilera de células endoteliales. Por tanto, corazón, endocardio, miocardio, epicardio. Eso es lo base. Esa es la base. Miren, entonces aquí miren, estas hilachas que esbozan elementos poligonales, rectangulares o cuadrangulares son las fibras de Purkinje. Músculo cardíaco específico. Miren, porque aquí es el intersticio. ¿Ah? No es lo mismo, pero por aquí igual circulan las fibras de Purkinje para condensarse. ¿Ya? Mientras que lo rojo es el músculo que se llama músculo cardíaco inespecífico. Coloración de hematoxilina fosfotúnstica. ¿Ya? Entonces, endocardio. El endocardio constituye solo una primera, o sea, el endocardio es solo esto, miren, estos núcleos de las células endocárdicas, porque ya lo de abajo es el corion del endocardio. Este es el subendocardio, y claro, esto no es ni siquiera creo que una foto, sino un dibujo, entonces nos forma lindo a las fibras de Purkinje en la región subendocárdica, como cuadrangulares o rectangulares. Entonces, estas son las fibras de Purkinje. ¿Con qué me puedo confundir? Con adipocitos. Con adipocitos. Sin embargo, en la región subendocárdica, yo por concepto puedo decir, si pregunto qué es esto, la respuesta más lógica sería fibras de Purkinje. Lo azul en la hematoxilina fosfotúnstica es el músculo cardíaco inespecífico, mientras que este es el músculo cardíaco específico, este es el intersticio. Bueno, nos vamos preparando para entrar en la parte principal de lo que va a ser la práctica. Entonces voy aumentando de lente, o sea, aquí ya estoy en 40, y entonces veo al tejido cardíaco inespecífico o al miocardio inespecífico. Entonces miren, este es el núcleo de la célula cardíaca. Como es una célula muscular, se llama miocito. Entonces este es el núcleo del miocito o de la célula muscular. Este es un trazo escaleriforme que es la conjunción de varios discos intercalares. Todavía no veo bien los discos intercalares. Este es el intersticio, estas hilachas pueden ser fibras de Purkinje. Nosotros vamos a ver, aquí se ve un poquito mejor. El disco intercalar es la condensación, perdón, el trazo escaleriforme es la condensación de discos intercalares. Entonces, estos son los núcleos, aquí es la disposición longitudinal de la fibra, y este es el intersticio. Estos núcleos pueden ser de tejido conjuntivo o de tejido de Purkinje. Aquí con un aumento de 100x, no vamos a necesitar ese aumento, ya vamos a ver en el banco de imágenes cómo se ve de bonito en 40, no hay problema. Entonces estos son trazos escaleriformes y estos son discos intercalares. ¿Ah? Bueno. O sea, esto es una parte que es fundamental en la práctica, porque se necesita buen ojo, se necesita abrir los ojos, porque a veces estamos frente a los discos intercalares y no nos damos cuenta. Entonces hay que concentrarnos, abrir los ojos, ver hasta abajo y vamos a ver los discos intercalares. Para ver discos intercalares tenemos que buscar que la fibra esté dispuesta longitudinalmente, porque cuando está dispuesta transversalmente no los vamos a ver. Bueno, entonces aquí se repetimos. En células endoteliales, endocardio, este es el corion del endocardio, o sea, todo esto es endocardio, todo. A partir de aquí es subendocardio, fibras de Purkinje, intersticio, células endoteliales distribuidas en forma horizontal, apostadas. Bueno, verde, masón, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí no veo nada más especial. Los azules son los núcleos de las células musculares y los verdes son los citoplasmas. Veo mayor cosa. Microscopías electrónicas no. Miren, hay que tener ojo, estas son fotografías no de microscopía electrónica, ni óptica, sino que son en blanco y negro. Pero eso también estas pilas. O sea, porque yo aquí puedo ver claramente que esto es una mitocondria, clarísimo. ¿Ya? Pero esta es una microscopía óptica. Miren, aquí dice el miocardio del buey, de las fibras de Purkinje del buey. Y coincidentalmente nosotros vamos a ver los preparados de corazón son de vaca. Y después vamos a contar una serie de elementos clínicos microscópicos de nuestras placas de buey. Que nosotros, cuando yo entré aquí hace 6 años apenas, que yo formo parte de esta universidad, no tenían aquí placas del corazón, ¿verdad? Porque pues, el corazón es la base, ¿no? Para aprender. Entonces mandamos a hacer en el camal, como les he dicho en algunas prácticas, porque de digestivo me parece que no hemos visto todavía. Sí vimos ya en el excretor placas de chancho, de cerdo. Pues ahora vamos a ver en este hemiciclo placas de bovino, también de oveja, de vaca, son idénticas. Ya mismo vamos a ver el respiratorio también de animales. No teníamos aquí y entonces con los estudiantes hicimos una cosa muy chévere. O sea, porque trajeron los corazones del camal, ¿no? Los corazones grandes. Entonces, cuando se hace disección del corazón humano, pues no sé, como ahora ya no se puede hacer, pues ya con corazones de veras. Pues nosotros hicimos aquí con unos corazones más grandes, se ve más fácil, pues tremendos dendrículos, cavidades, músculos papilares, y los abrimos anatómicamente, ¿no? Como es, y ahí cortamos para hacer las plaquitas. Aprendimos, ¿no? Ahora ya están hechas. Bien. Bueno, entonces miren, se acabó el corazón. Endocardio, miocardio, epicardio, subendocardio, músculo cardíaco específico, músculo cardíaco inespecífico, o sea, el específico es Purkinje, sabiendo que el epicardio es la lámina visceral del pericardio. Bien, vamos a los vasos. Los vasos, fácil, también 3 capas. Íntima, media, adventicia. ¿De qué está revestida la íntima? De células endoteliales, también una sola hilera. Este es el corion de la íntima. Y la túnica media está constituida de 2 elementos. Estos que les ven como espirales, que son las láminas de elastina o elastina, y entre esas láminas hay tejido muscular liso por concepto. ¿Ya? Finalmente, en la adventicia es como la adventicia serosa del aparato digestivo. ¿Qué encontrábamos? Vasos sanguíneos, tejido adiposo, nervios, tejido conjuntivo. Eso. Bien, miren cómo se ve la elastina. Por tanto, esta es la túnica íntima y esta es la luz del vaso. Y esta es la adventicia. Es bien fácil de hacer. Otra vez. Miren, aquí se ve clarito el endotelio, que son estas células acostadas. Son las líneas de células endoteliales. Inmediatamente que vemos estas láminas como lombrices, es la elastina, y por concepto, si yo no digo que es de esto, sino que es de esto, lo rosado, músculo liso. Adventicia, vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos, miren, este vaso sanguíneo es una arteriola. Entonces aquí me parece que hay otro que es con una pared menos perceptible, es una vélula. El vaso sanguíneo que da de comer a la arteria se llama vasa vasorum. Pero hay que estar pila, hay que tener criterio. Siempre tiene que ser una arteriola, pues. Porque a veces yo pregunto en el examen, por decirles aquí no, pero en otras placas, hay una vénula. Y digo, ¿qué es esto? Y como está cerca de la adventicia, todos ponen vasa vasorum. Pero si es una vénula, no, pues. La vénula no puede ser nunca vasa vasorum, porque la vena no puede dar de comer. La vena no tiene oxígeno. Entonces, el vasa vasorum da de oxígeno. Es una vena, obvio que en la adventicia van a haber más venas, porque hay 2, 3, 4 venas por cada arteria. Entonces, bien. Estamos en el campo del aparato circulatorio, o sea, estamos en el campo de las venas, de las arterias, de las arteriolas,
de las vénulas, de los capilares y de los linfáticos. Bueno, aquí estoy en la túnica, no confundir esto con el corazón, ¿ya? Porque en el corazón los rosados son fibras musculares, por tanto la fibra muscular es una célula, y la célula tiene núcleo y citoplasma, mientras que la lámina elástica o la elastina ya no es una célula, o sea, ya es un elemento como un tejido, pero no de células que son elásticas, no es como, bueno, exactamente, no tiene núcleo y citoplasma, mientras que el músculo liso que está entre ellas sí es una célula y por tanto estos son los núcleos de las células musculares lisas y estas son las láminas de elastina. Las láminas no son células, ¿sí? El tejido muscular liso sí está constituido de células y por tanto son los núcleos de las células musculares lisas. Al músculo se le llama también miocito, o sea, a la célula muscular se le llama también miocito. Entonces en otras diapositivas podemos ver que le apuntan y le dicen núcleo del miocito. Este núcleo de la célula muscular lisa. Bueno, ustedes tienen que comprender que para que yo vea a la arteria o a la vena así de esta forma, como un elemento redondito y con una luz, la arteria o la vena tienen que ser pequeñas, ¿no? Porque ustedes ven que la arteria es un elemento alargado, ¿no? Si yo le corto transversalmente, le veo así, como le veo en la placa. Pero, por ejemplo, si yo voy a examinar la aorta, yo no le puedo pues, poner a la aorta en una placa porque la aorta es ahí y entonces no va a caber si le corto transversalmente. Entonces, para ver la aorta o la cava, ¿no es cierto? Yo tengo que con tijeras abrirle a la arteria o a la vena y entonces ahí le hago como en el banco. En el banco trabajan con lo que se llama la tirilla, ¿ya? Entonces ellos siempre tienen una calculadora de esas que tienen papel, ¿ya? Entonces es la tirilla, ¿ya? Entonces la tirilla sirve en los bancos para que cuando hay alguna inconformidad, cuando se pierde plata, entonces examinan la tirilla, ¿no? ¿Ya? Entonces igual yo para ver los vasos sanguíneos grandes en sus tres capas, tengo que abrirles y cortar tirillas, ¿no es cierto?, delgaditas, les pongo paraditas así, hago los cortes histológicos y veo así. Íntima, media, adventicia, o sea, no les veo redonditas, entonces miren, así. Entonces, aquí, ¿cuál es donde yo me puedo equivocar? ¿Cuál es la pregunta del millón? Íntima, media, adventicia. Puedo decir que esta es la íntima, y ahí me equivoco. Ya, ¿cuáles son los criterios para determinar la diferenciación entre íntima y adventicia? Generalmente es fácil. Miren, aquí inclusive se marca lo que se llama la lámina limitante interna, que es un festoneado que poseen solo las arterias y no las venas y que determinan su túnica íntima. Y la túnica adventicia es más irregular, tal vez más ancha, contiene tejido adiposo, contiene vasos, está desfacelada. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo aquí, vean, íntima, media, adventicia, pues. Entonces, como les digo, es la pregunta del millón. Yo tomo la prueba, digo, ¿qué es esto? Íntima, no. Íntima, endotelio, entonces aquí es la adventicia. ¿Ya? Esto es una coloración, pero esto no es verde, dice que es cromo. Bueno, ya conocemos las láminas de elastina, que van como ondas u olas. Ya digo que la adventicia es desfacelada. Aquí me dicen que hay un Vasa-Vasorum, pero esta es una foto bastante mala del Vasa-Vasorum, tenemos mejores. Ya, entonces, ¿cómo se llama esto? Limitante interna y corresponde a la túnica íntima. Esta es la túnica media. Aquí no avanzo a ver la adventicia. Y está constituida de elastina y de tejido muscular liso. Fácil, no hay más. Entonces, sigo ahora sí. Túnica limitante interna o túnica íntima. Túnica media, elastina, tejido muscular liso. Limitante interna o íntima, túnica media. Bueno, ahora vamos a hablar de las venas. Miren, aquí se ve clarito que esta es una arteria, es una arteriola, ¿no? Esto es una vénula, esto es una vena. ¿Ya? ¿Qué es esto?
son las válvulas o valvas. Entonces aquí hay una analogía. El corazón también tiene válvulas o valvas, ¿no? Que son la aórtica, mitral, tricúspide, ¿no es cierto? No es lo mismo, pues obviamente no me voy a confundir el corazón. En el corazón veo el músculo cardíaco en específico y abajo veo la válvula. Estas son las válvulas venosas. ¿Por qué? Porque por gravedad, como las venas no laten, o sea, no pueden expulsar para arriba el contenido sanguíneo. Entonces la sangre tiende a concentrarse por gravedad en las piernas, ¿no? En los lugares de declive. Y no puede subir, pues, si no fuera por la presencia de la válvula o valva venosa que se mueve y le hace a la sangre subir. ¿Qué pasa en las personas ya viejas o que les funcionan mal las valvas? Se les forman las varices, ya que son nodulaciones que se presentan en las venas. ¿Ya? Entonces, no en las arterias, por favor. No hay varices de las arterias, hay varices de las venas, y entonces es por insuficiencia de las válvulas. ¿Aló? Sí. Doctora, dígame. Les di, les dieron dos del módulo de gastro y excretor y dos del módulo de cardiopulmonar. Más de 8 días. Pero si no les han llegado, les vuelvo a enviar. Yo, cuando yo salga de clases, voy a volver a subir a la facultad para firmar. Y ahí le puedo pasar con usted y les pido. No, ya mandé. Hasta luego. Ya. Bien, aquí estamos aquí comenzando el principio. Bueno, aquí en el aparato digestivo, miren, dice la microcirculación. Esto no va tanto para nosotros, pero miren, aquí hay arteriolas y vénulas. Ya, miren, aquí están, miren. Linfático. El linfático tiene una pared más delgada que la vénula. Entonces, lo que sí es indispensable que diferenciemos es la arteria o la arteriola de la vena o de la vénula. Es clarito, miren. La arteria o arteriola es más pequeña, más redonda y tiene pared más gruesa, tiene por tanto más músculo y más elastina. La vénula tiene menos músculo y menos elastina, por tanto se dilata y es más grande. Eso se llama ectasia. Y por último el linfático, que es el más delgado de todos, a veces pasa imperceptible y se le ve solo como un espacio. Pero en un buen corte, no debe ser ni un corte, sino un dibujo, le dibujan clarísimo al endotelio. Y siempre van, como es un criterio mnemotécnico, cómo van los vasos, van, vena, arteria, nervio. Entonces, ahí, entre esos dos también van. Ya. Miren aquí ya chiquitos, estos son chiquitos. Entonces, miren, clarito, arteriola, pues esto ya está a punto de convertirse en capilar. No hay un límite exacto entre arteriola y capilar, ni entre vénula y capilar. Es imperceptible. Ya cuando se hace, entonces digamos, ya en términos criollos, ya cuando se hace chiquitito, es capilar, pierde las características de sus paredes y ya no puedo diferenciar si es un capilar arterial o un capilar venoso. Ya no. Bueno, estos son los más chiquitos, miren, entonces ya no tienen las tres capas, como decíamos, íntima, media y adventicia, pero ya sabemos que la capa íntima o túnica íntima siempre está revestida de células. Esta es la luz, ¿no?, de la arteriola casi capilar. Esta es la célula endotelial, esta es la célula muscular de la pared, ya no tiene elastina. Y esta es la célula de tejido conectivo, fibroblasto, ¿no? Ya, entonces, esto siempre toman los exámenes. Y de aquí ya son más chiquitos. Y aquí nos aparece otro nombre, el pericito. El pericito es una célula que da sostén
y que reacciona a los cambios de presión de los vasos. Y entonces es bueno saber el pericito, y yo les enseño, porque cuando estén ustedes en los cursos superiores, tal vez alguna vez les digan, esta persona tiene un hemangiopericitoma. De ahí nos vamos pues como Condorito, porque ¿qué será? ¿Ya? Entonces el hemangiopericitoma es un tumor vascular de los pericitos. ¿Ya? Son tumores, ¿no es cierto?, generalmente benignos, ¿ya? Pero que crecen en malas partes, pues crecen en el mediastino, en vecindad con los grandes vasos, o crecen en los pulmones, en vecindad con los vasos pulmonares. Pueden crecer en cualquier parte. Hay hemangiopericitoma en el cerebro. Entonces ya, pues cuando nos digan el hemangiopericitoma, entonces ya pasaron en clases de histología, bueno, dicen, no, pues es un tumor de los pericitos, puede crecer en cualquier parte. A veces se desprenden pedazos del hemangiopericitoma en las arterias que lo conforman y forman, en esta clase vamos a ver lo que son los émbolos y los trombos, o sea, viajan por la circulación y producen infartos. Son raros, ¿no? El hemangiopericitoma originado en los pericitos. Su microscopía. Por último, miren, estos ya son los capilares, los sinusoides, ya como hay en el hígado, son capilares delgaditos, pues ya tienen una histología muy poco marcante, ¿no? Entonces, y es hasta aquí el primer módulo. Aquí veo otra vez las vénulas y sus respectivas válvulas o valvas. ¿Ah? Y por último, los linfáticos, que también tienen células endoteliales, pero que a veces pasan desapercibidas sus células endoteliales y solo se ve un espacio claro, pero uno tiene que relacionar. ¿Por qué? Porque si yo veo el linfático, voy a ver al lado de él, ¿qué? La vénula y la arteria. No es que el linfático va a estar botado, no. Siempre están alineados. Bien, ahí se acaba. Ya. Vamos entonces, necesito unos 10 minutos más. ¿Ya? Entonces voy a describir el banco de imágenes, como ya di la teoría, ahora voy a volar. Ya. Estas son las placas que vamos a ver la próxima semana. Entonces les pido atención porque quiero que la próxima semana podamos hacer la práctica, porque en la próxima semana no quisiera que apenas les dé la práctica, profe, ¿qué veo en el corazón? Ya. Entonces en el corazón vemos endocardio, miocardio y epicardio. Ya, entonces ahora sí vamos a ver ya placas de la vida real. Estas son, como digo, de vacas y de ovejas. Entonces miren cómo el endocardio es esta cinta rosada. Ya, aquí tengo el miocardio específico, tengo el intersticio. Este es, en cambio, miren, endocardio, miocardio, epicardio. El epicardio es más ancho y tiene más células de tejido adiposo, tiene más grasa. El epicardio, entonces, el pericardio es un saco de tejido conectivo y grasa, que es el saco donde está dentro del corazón. Bueno, bien. Endocardio, miocardio, epicardio, tejido adiposo. Sabemos ya que en el subendocardio está el tejido Purkinje. Endocardio, miocardio, epicardio. Miocardio inespecífico. Epicardio, ¿qué es esto? A ver, miren, cuando son pequeños, esta es una vénula, sí, pero por ejemplo ya salgo la mitad del punto si digo es un vaso sanguíneo, un vaso, ¿no? Un vaso. Ya vamos a ver hoy, en esta hemiciclo, no solo que voy a enseñar los vasos, sino voy a enseñar a pronunciar, porque cuando pronunciamos vaso, nos estamos refiriendo al órgano esplénico. O sea, hay que saber castellano también, y si a mí me toca enseñar, les enseño. La V dentilabial es la... Porque a mí, yo no sé si estaba en una escuela que era mala, pero yo decía, cuando me enseñaban las palabras, entonces nos enseñan mal, porque en muchos países no es así, pronuncian, arrastran bastante la V de vaso sanguíneo, esa es la dentilabial. Pero aquí tenemos la mala costumbre de que nos dicen vasos sanguíneos con B de vaca, y vaso esplénico es con B de burro. Y entonces, ¿qué da como resultado eso? Que cuando ya seamos grandes, decimos el vaso sanguíneo, decimos very well, ¿no? Decimos very well. Entonces los gringos tienen toda la razón de reírse de nosotros, porque es ignorante. Pues que no saben ni siquiera el abecedario. Hay que decir very well. ¿Cómo se dice, señores?
más o menos como, porque yo también no sabía, yo aprendí cuando yo viví en el exterior, que mis compañeros, pues jóvenes me enseñaban, ya me enseñaban, mira, me decían la very well, tienes que pronunciar como con F, very well. Entonces ya el que me dice que con B de vaca, con B de burro, digo, el burro es usted. Ya aprendamos. Entonces yo les enseño. Ya, bueno. Vamos, volvemos. A ver, endocardio, miocardio, epicardio, aquí otra vez epicardio, miocardio, endocardio. ¿Y las células de arriba son entonces el de, abajo, el que parece tejido adiposo, no es tejido, son las células epicardio, tejido adiposo. Aquí pueden haber fibras de Purkinje, deben haber fibras de Purkinje, pero yo no puedo decir que todas estas son fibras de Purkinje porque estaría diciendo mal. Esto es tejido adiposo, hay fibras de Purkinje, hay, como también hay en el subendocardio y como también hay en todo el intersticio, porque si bien las fibras de Purkinje nacen en el epicardio, cruzan todo el miocardio específico hasta llegar al endocardio. ¿Sí? Okay. Miren, aquí yo voy ya poniéndole más aumento para llegar a ver los discos intercalares. Entonces, para yo ver discos intercalares, debo buscar donde las fibras estén dispuestas longitudinalmente, o sea, como aquí, y aquí ya veo trazos escaleriformes, miren, que son condensaciones, y miren cómo aparecen de una manera preciosa los discos intercalares. A mí me gusta el corazón, no tanto, pero me gusta la microscopía, sí me gusta, me parece lindo, ¿ya? Ver este tipo de imágenes. Son unas imágenes. ¿Qué son estas? Sí pueden ser, señorita, fibras de Purkinje. Estas son, pero también hay, estos son los núcleos del tejido conectivo o conjuntivo, pero en el intersticio, estas son fibras de Purkinje. Miren, estas que son cuadradas o rectangulares son de hecho de Purkinje, mientras que las adiposas, aquí no hay tejido adiposo, como hay en el epicardio. Miren, este es tejido adiposo. Entonces, endocardio, miocardio, epicardio. Ya, aquí tengo el miocardio inespecífico. ¿Qué será pues esto? Una arteriola, ya. Y si estoy en el corazón, ¿cómo se llama? Vaso. No, vaso no. Pues estoy en el corazón, no estoy en la aorta. Con la coronaria, pues. Esta es una rama de la coronaria. Pero vean que tengo otros más chiquitos. ¿Cómo se llaman estos? Capilares. Y vean estos. Bueno, miren, miren, puedo llegar más lejos. Este es un capilar arterial y este es un capilar venoso. Miren cómo es la diferencia, como este guarda su redondez por el lápiz porque tiene una pared de músculo más definido. Pero este también puede ser un linfático. Porque miren, yo puedo hacer más filas, es decir, capilar arterial, capilar venoso, linfático. O sea, ¿no es cierto que? Ya. Bien, esta no vale. Miren, cuando el corte de las fibras es transversal, vamos a decir que yo pongo esta placa y pregunto, ¿qué incidencia de corte histológico hay en esta imagen? Transversal. Ya. Entonces aquí es difícil que yo encuentre discos intercalares. Debo buscarles donde estén de forma longitudinal, o sea, alargada. Entonces ya saben, no es malo repetir, núcleo, citoplasma, intersticio. ¿Qué son estas hilachas? Fibras de Purkinje, ¿ya? Pero también hay tejido conectivo. Y aquí, como en todo, estos espacitos que son capilares. Son capilares. Entonces así es el aparato circulatorio. Bien, miren aquí, distribución longitudinal. Discos intercalares, que son las estriaciones. Por eso el músculo cardíaco no es ni liso ni estriado, pero se parece más al estriado. ¿Ya? Solo que si esto fuera la pierna, sería igualito y diría, estos son las estrías del músculo esquelético. Pero cuando estoy en el corazón digo, no, son discos intercalares. No es más. Bien. Vamos. Bueno, todas estas son por el objeto de mostrar discos intercalares. Discos intercalares. Hay que hacer pilas para ver los discos intercalares, porque a veces, como digo, los tenemos en la cara y no los vemos. Hay que abrir los ojos y abstraerse y se los ve, porque están cruzando transversalmente todo el citoplasma
de la fibra cardíaca, pero no los vemos, estos son aumentados con zoom, ¿no? Con buen microscopio se ve, pero con todos los microscopios se puede ver. ¿Ah? Discos intercalares. Ya, arteria, íntima, media, adventicia, tejido adiposo. Arteria, íntima, media, adventicia. Los más sanguíneos es fácil. Valva o válvula, pero esta no es una válvula venosa. Pues, ¿por qué? Porque aquí está el miocardio. Esta es una panorámica en 4, ¿no? Del músculo cardíaco. Aquí es como una transición y la valva o válvula está hecha de tejido conjuntivo. Miren aquí entonces, valva o válvula. Miren, y ahí me doy cuenta de una cosa, que los animales presentan unas excrescencias en las válvulas que son unas excrescencias infecciosas. Ya, o sea, los animales, a pesar que sean del camal, son animales enfermos. O sea, en eso convivimos aquí. O sea, si aquí somos un país subdesarrollado, sí somos, ya, pero como sea en la salud de los humanos, los animales son más enfermos y más infectados que los animales de otras partes, donde hay normas más de asepsia. Entonces, miren, cuando esto se presenta en los humanos, eso se llama endocarditis. Estoy hablando, dame un poquito más de tiempo, sí, ya. En los humanos, la presencia de estas, porque esto es lleno de bacterias, en los humanos es incompatible con la vida. O sea, ¿cuándo veo yo esto en los humanos? En las unidades de terapia intensiva. O sea, cuando la gente, digamos, está muriendo, en general, el evento final de la vida de una persona enferma, infectada, de cualquier cosa, bacteria, virus, parásito, es cuando los parásitos o las bacterias se le implantan en el corazón. Cuando las bacterias se le implantan en el corazón, se le implantan en las válvulas o algo donde la persona se muere. Bueno, fibra muscular, corte longitudinal, discos intercalares. Este es el pericardio, miren. Entonces, por tanto, este es el epicardio. El pericardio es una bolsa de tejido conjuntivo y grasa. ¿Y estos qué son estos? Vasos sanguíneos. ¿Ya? Este es una arteriola, con certeza. Y estas parecen vénulas. ¿Ya? Pero sin embargo, yo me encuentro con otra sorpresa. Miren, voy haciendo los cortes del corazón y me encuentro esta bolita. Digo, esta bolita es un parásito de tipo enfermedad de Chagas, o sea, tipo leishmania, que también da en los humanos. A ver, por favor, necesito que me dejen hablar. Si ustedes no hablan, es falta de respeto, yo estoy tratando de enseñar. Ya, entonces miren, veo que los corazones de los bovinos y de los vacunos tienen infecciones, tienen parásitos también. Y están como el whisky, están como Johnny Walker, están campantes, o sea, no se mueren. En el ser humano es 100% mortal la presencia de estas infecciones, de estos parásitos, sea en las válvulas o en el miocardio. Y en el miocardio, además, en los humanos es rarísimo. Pero voy a contar un caso. Vean que ustedes que aquí en la Universidad Católica tenemos la enseñanza de ABP, aprendizaje basado en problemas en casos clínicos. Entonces voy a contar un caso. Bueno, hay una paciente femenina de 30 años que se va a Atacames, ese es el antecedente, Atacames, ¿verdad? No se va pues a San Lorenzo ni nada, que son selvas más, donde hay más parasitosis. Atacames. Ya, ella regresa y después como de unas 3 semanas le da un desmayo, una lipotimia. La paciente se desmaya y ingresa al Hospital Andrade Marín y ahí le hacen unos exámenes y no le encuentran nada y entonces le dicen síndrome H. Porque verán, los médicos cuando comenzamos a trabajar nos mandan a la emergencia, ¿no? Generalmente, y hay que llenar el formulario. ¿Cómo se llena el formulario? Hay que poner el nombre, la edad y el diagnóstico con el que le hemos atendido, ¿ya? Entonces, en general, hay un porcentaje de pacientes en los que no les encontramos el motivo de consulta, porque dicen, por ejemplo, me duele la barriga, me duele la cabeza, ¿no? Síntomas así, y no les encontramos. Entonces ponemos diagnóstico síndrome H. ¿Qué quiere decir eso? Síndrome histérico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Con esas palabras, el paciente está histérico, la paciente, ya, y entonces está somatizando
alguna cosa que no tiene, y eso puede corresponder al 5% de las consultas. Pero en algunos papeles de emergencia yo veo que el H corresponde al 20%. Entonces ya no es, el H ya es el médico, el que no está encontrando lo que la paciente está buscando. ¿Ya? Entonces a esta paciente le catalogan de H y le mandan a la casa. La paciente después de 3 semanas se vuelve a desmayar, ¿ya? Y le ingresan a la Andrade Marín, porque es afiliada. Y en la Andrade Marín le tienen internada 20 días y le hacen exámenes de todo y no le encuentran nada, ¿ya? Y la paciente el día que le dan de alta se muere, se desmaya nuevamente y se muere en la puerta de la Andrade Marín, ¿ya? Entonces el caso clínico patológico, reunión de todo el hospital, pues el CPC, se llama, que van a ver el décimo. El CPC, ¿no es cierto? Es la máxima reunión de un hospital cuando pasan cosas raras y graves. Entonces, en este caso, la paciente se muere y nos mandan a patología a que se autopsie y le sacamos muestras de todos los órganos y encontramos en el corazón estos elementos. Estos. Entonces, la enfermedad de Chagas. Pero la enfermedad de Chagas es rarísima. Y hay más en el Oriente o en el Brasil, tal vez, o había. Bueno, y entonces aquí dicen, no, doctorcitos, dicen, no éramos jóvenes, dicen, esto no ha de ser. Pero de ahí yo cojo y saco unas fotografías maravillosas, ¿no? Le hago pasar blue y saco unas fotos, porque este quiste contiene aquí adentro miles, cientos de miles de partículas infectantes. O sea, cuando el quiste crece mucho, se revienta y salen las partículas al torrente y forman más quistes y matan. ¿Cómo matan en el corazón? Dan arritmia, pues. Y entonces la persona es muerte súbita, a pesar de que la causa más frecuente de muerte súbita en el ser humano es el infarto del corazón, ¿no? Y entonces, claro, después como yo tomé unas fotos buenas, a mí me gustó siempre las fotos, entonces publicación en la revista del IES, ¿no? O sea, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuántas cosas raras se publican? Bien. Ahora, miren, ¿qué es esto? Ahora estoy en el epicardio. Es un nervio. Entonces, bien. Pues ya saben, esto es tejido conectivo, esto es tejido adiposo. Miren, aquí saco otra fotografía linda del quiste infectante. A los parásitos de las enfermedades de Chagas, cuando se habla generalmente se les llama leishmanias, están también en la piel, son más comunes en Asia. Ya, y aquí está el músculo cardíaco en específico. Y encontré muchos de estos, de dar placas con estos. ¿Ya? Corte longitudinal de las fibras. También valva o válvula cardíaca infectada. Esto es una vegetación infectante que en el ser humano es mortal. La infección parasitaria también es mortal. Pero más baja. A ver, endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio. Epicardio, ¿qué es esto? Esto es una, no, esto es una arteria. Esto es el corio, porque el epicardio tiene una sola hilera de células apostales. Este es el corio, este es el epicardio en sí, el miocardio en específico. Este es el pericardio, este es un nervio. Tienen al nervio, cuando se hace cortes sucesivos, se le puede captar en su forma longitudinal. Porque el nervio no es pues una bolita ni un óvalo. El nervio es como una piola, pues. ¿Es cierto? Es largo, pues, y termina como el delta. Íntima media adventicia. Endocardio. Miren aquí, por ejemplo, esto es muy buena. Aquí se ve bien el subendocardio y aquí están las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces se ve clarito. Miren que el endocardio es más delgado que el epicardio. Siempre. Este me parece que es el epicardio. Estos sí son fibras de Purkinje. Aquí tengo el tejido muscular en específico. Este es el epicardio. Aquí ya no puedo decir porque hay tejido adiposo, debe haber Purkinje. Pero mejor si me dicen dónde están las de Purkinje, yo señalo aquí. Es un endocardio. Ahora vamos terminando. Valva o válvula. Ya me faltan solo las arterias. Íntima media adventicia, arteria. Miren, esta es una foto clásica, pero que tenemos más placas. ¿Qué es esto? Una arteria, pues. Este es el ejemplo más clásico. Es una
chiquita. Miren cómo las arterias, solo las arterias tienen este festoneado. Esta es una coloración especial de orange, ¿ya? Y esto es un artefacto, ¿ya? Miren aquí, miren. Entonces esta es la íntima, esta es la media, esta es la elastina, es el músculo liso, ¿ya? ¿Qué nomás tengo en la adventicia? Miren, tengo estos dos vasos, ¿ya? Pero entonces, miren cómo me pinta inclusive la limitante interna. Entonces esta es la arteriola, este es el vasa vasorum y esta es la vébula. Este es el tejido adiposo y este es un nervio. Miren aquí. Inclusive no hay solo dos venas por cada arteria. En algunos sitios, como en los ilios de los órganos ilíados, por donde entran los vasos grandes a los órganos. Entonces hay ilio hepático, ilio renal, ilio esplénico. ¿Ya? Entonces ahí la proporción aumenta. Es como en Arabia, hay 10 esposas para cada hombre. ¿Ya? Entonces, cuidado las feministas, no me caen. En los ilios hay 10 venas por cada arteria. Y vean ustedes, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir los ojos. Esta lógicamente es la arteria. Miren cómo me marca la limitante interna. Y estas son las vénulas. Todas estas son vénulas. ¿Menos cuál? Menos esta. Esta es la arteriola y todas las demás son sus mujeres. Miren esta, aquí le magnifico a esa mismo y veo clarísimo. Este es el lumen, esta es la limitante interna. O sea, ¿qué es la limitante interna? El endotelio o la íntima, esta es la media y esta es la adventicia. Miren que hay una chiquita, que es esta, una vénula. Vénula, como eje. Esta es otra, con un azul de toluidina. ¿Esta qué es? ¿Arteria o vena? Ya, y esta es la vena. ¿Y esta qué es? El vasorum. Porque es una arterita y está en la adventicia, esta le da de comer a esta y a esta también. Bueno, ¿qué es esto? Artefactos, artefactos. Esto no es nada, esto es la arteria, es el vasa vasorum. Ya me faltan unas 3 diapositivas. Estas son las grandes, ya no las puedo ver redondas porque son grandes y no caben en el portaobjetos, tengo que abrirlas con tijeras. Y entonces aquí la pregunta del millón, porque es cuál es porque la media es esta. Ya, yo no, la pregunta del millón no la íntima de la adventicia. Esta lógicamente es la íntima, está más íntegra, es más delgada, la adventicia está desfacelada, es más ancha. Íntima, media, adventicia, aquí que vemos. Esta es la media, por tanto, si veo con más aumento, bueno, aquí hay elastina y esto que es músculo liso. Bueno, estoy terminando. Arteriosclerosis. ¿Por qué doy arteriosclerosis? Porque es un fenómeno común a todos los seres humanos. A partir de los 20 años vamos acumulando ateroma en nuestras arterias. Entonces, arteriosclerosis es una entidad patológica constituida por dos partes. El ateroma, o sea, el ateroma es una cosa, es un elemento que es parte de la arteriosclerosis, pero no es lo mismo. O sea, si este es el ateroma, se constituye en forma de cristales de colesterol, o sea, son cristales de grasa más calcio. Y vean ustedes cómo se forma esta lomita, que es el ateroma en la íntima, y solo se presenta en las arterias, la arteriosclerosis, ¿no? Entonces miren que esto va causando estenosis de la arteria. Entonces cuando la arteria se estenosa por completo, produce un infarto. Bueno, como veo que ustedes súper inquietos, voy a contar un chiste, a ver, voy a contar un chiste. Bueno, ustedes perdonen, pero los chistes casi son un poco malcriados. Se encuentran dos amigos, ya, que son pastucitos, y dice Alita, pues me enteré de que tu papá se ha muerto. Pues sí, dice, mi papá se ha muerto. ¿Y de qué se murió pues tu papá? Dice, se murió de hijo de puta. ¿Y cómo se murió de hijo de puta? Hijo de puta. O sea, así es el infarto, así es el infarto cardíaco. Ya, o sea, es la causa de muerte súbita más común en todo el mundo. O sea, es un dolor intensísimo. Se siente el dolor y al suelo, ¿no? Y ahí te mueres. ¿Por qué te mueres? Porque la arteriosclerosis. Creo que primero no da ese hormigueo en el brazo izquierdo. Con todo. Hormigueo,
cubital del brazo, el dolor puede ser supraclavicular, pero en definitiva la persona termina agarrándose en la región cardíaca y cayéndose, entonces y en el piso muriéndose. Es el infarto fulminante. Y generalmente acompañada de la expresión que dije, ¡ah, qué pena! Ahí, sí, es así. No es Hewlett Packard. Ya, bueno, vamos terminando. Íntima, crecida, túnica media con ateroma. El ateroma también puede estar en la íntima. En el caso cuando está en la media se llama cristales de colesterol. Esta es la adventicia, que no presenta daño. Pero el ateroma puede depositarse no solo como una lomita, sino en este caso como una pelotita, como una bolita, en cuyo caso se llama trombo. Por tanto, es un trombo. Está en la íntima de la arteria. Pero vean que ustedes que el trombo no está tan bien agarrado de la túnica media. O sea, hay una lábil adherencia del trombo. Entonces, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Una, que el trombo se enraíce bien en la íntima y en la pared, o sea, en la media, y siga creciendo y siga estenosando con los años la luz de la arteria. ¿Qué debe hacer la persona para que se le estenose más rápido? ¿O qué no debe hacer? No debe fumar. Porque el fumar es peor que la dieta. O sea, que la dieta es la comida de carne y de grasa, ¿no? Entonces fumar es como 10 veces más que comer. Pero si fuma, come sin criterio y es sedentario, o sea, no hace deporte, le va a dar infarto, téngalo por seguro, o sea, hombre o mujer. ¿A qué edad le va a dar infarto? A los 40, dicen que hasta los 60, y a quien no le llega a esa edad, en general ya baja el riesgo y se va a morir de otra cosa. Pero es fatal que personas que están en plena fase productiva de su vida, que tienen hijos pequeños, o sea, se mueren, es una pérdida tremenda. Mira aquí cómo se forma la lomita del arteriosclerosis, pero miren, hasta aquí todo bien. Pues, ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? ¿Cuál es la? Ya te lo voy a decir. Hay dos formas, dos maneras que puede. El trombo puede adherirse bien y seguir creciendo e ir estenosando. En la pared también se va depositando calcio y colesterol en forma de cristales. O sea, son ateromas. Si el trombo, como está precariamente adherido a la íntima, se suelta, viaja por la circulación y se llama émbolo. ¿Hasta dónde llega el émbolo? Hasta donde su tamaño le permita pasar, pues, porque ya van haciéndose progresivamente más pequeños los vasos. Entonces, en el momento en que el trombo es más grande que el vaso sanguíneo, el trombo se impacta y produce infarto de toda la región distal a donde se impactó. Esa es la etiología clásica de los infartos cerebrales, es decir, hay ateroma o trombos en la aorta, ¿ya? Y entonces con la presión del bombeo cardíaco se suelta el trombo, pues es milimétrico, y llega primerito al cerebro, pues desde la aorta, por vía carótida, ¿ya? Y entonces se impacta y produce infarto cerebral en todas las porciones distales hasta donde el émbolo llegó. Es el infarto cerebral temible, también temible, pero no es tan mortal, pero en cambio deja secuela, deja parálisis de medio cuerpo, porque en general el cerebro tiene dos partes claramente definidas y se paraliza el cuerpo por partes, eso es la neurología. Mientras que el infarto cardíaco es ateroma en la propia coronaria, ¿ya? Entonces la coronaria se tapa y produce infarto más o menos extenso y más o menos mortal. Pero dicen que sí pueden sacarle como de un coágulo de las coronarias, ¿no es cierto? Claro, pues, o sea, cuando el infarto no es mortal y cuando la gente puede ser llevada a una unidad, ¿no es cierto?, coronaria, pues se le administran un cierto tipo de vasodilatadores. Es un vasodilatador sublingual, como el Adalat, entonces en segundos dilata las arterias y puede permitir el paso del émbolo, y entonces ahí pueden introducir vía vena cava al corazón unas parritas, le meten y le abren y le arrastran y sacan el ateroma. Eso son cuando da chance, pero generalmente la enfermedad continúa
Por eso lo mejor es la operación, el puente de coronaria. Es decir, las coronarias ya tapadas, solo si es que le sacas el interior, va a volver a taparse en corto tiempo y va a volver a haber un segundo infarto. Cuando en un primer infarto la persona no fallece, en el segundo infarto tiene el 90% de chance de morir. O sea, porque en el primer infarto parece que la mortalidad es del 40-50%, altísima, ¿ya? Pero es la mitad, ¿no? Pero si hay un segundo infarto, que es la historia natural de la enfermedad obstructiva, la persona tiene el 90% de morirse. Entonces ahí es mejor pasa una terapia intensiva, entonces viene la cirugía. Entonces le cogen desde afuera, desde el epicardio, y le unen con las arterias coronarias más gruesas, le hacen puente de coronario. ¿De dónde sacan el material? Porque es como un injerto, y para que no haya rechazo, se saca de uno mismo, de la safena, de la vena safena que está aquí en la pierna. Entonces, por eso se llama puente de safena. Entonces le ponen aquí, y entonces hacen un puente exactamente, y le colocan más adentro del corazón, y le abren y irrigan. Esa es la mejor opción. A ver. Endotelio o íntima media adventicia, íntima media adventicia, íntima media adventicia, endotelio, corium del endotelio con células de tejido conjuntivo o fibroblastos, íntima media adventicia. Miren, aquí entonces tenemos vena, arteria. Ya, aquí que vemos láminas de elastina, músculo liso, elastina, buenas fotos. Esa es la aorta. Íntima media adventicia, le voy aumentando y veo bien bonito. Miren, elastina, parecen lombrices. Y entonces, si lo que está al lado de la elastina está azul, músculo liso. ¿Ya? Estoy terminando. Entonces, yo veo muy bien la elastina. La elastina no es una célula, no tiene núcleo estelar, es una fibra. Pero entonces lo primero que van a decir, ¿qué es esto? Esto es un sucio, no es nada. Vean la elastina, no los artefactos. Arteria, vena. Aquí está la conjunción de arterias y venas. Miren, ¿esto qué es? Esto es un nervio, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta arteriola, porque vean que esa arteria, miren cómo pinta la mitad interna, le da de comer al nervio, y por tanto se llama vaso nervorum. Entonces hay vasa vasorum y vaso nervorum. Aquí está la elastina, este es el tejido conectivo, aquí hay muchos vasos. El nervorum sería para los nervios. Bueno, así pues, este es un nervio. Este es el vaso nervorum. Este es un vaso, claramente es una arteriola, y este es un nervio. Este le da de comer ahí. Bueno, miren, entonces aquí, íntima, media, elastina, aquí tengo muchos vasos. ¿Cuál es la arteria? Esta. Solo esta, miren, es la arteria y sus 10 esposas. Arteriola. Íntima, media, dice que no se ve tan bien, pero sí se ve bien la elastina. Se ve muy bien. Elastina, y lo que le circunda el músculo liso. Elastina, músculo liso. Íntima, corium de la íntima media adventicia. Esta era la arteriola, esta es la túnica limitante interna o íntima. ¿Estos qué son? Nervios. Este es obligatorio que todos fotografíen. Miren cómo se ve clarísimo. ¿Qué tipo de corte? Transversal del nervio, porque de ahí el nervio es como una piola. Bueno, esta es la clásica arteria, arteriola, íntima media adventicia, que son dos venas, arteria y sus venas, limitante interna, arteria, vena. Bueno, la próxima semana hacemos la práctica de esto.